Jóvenes estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase virtual del curso de razonamiento verbal semana 3 a cargo de las docentes licenciada Anita Enid Ojanama Sangama, magíster quien les habla, y licenciada Dani Patricia Fernández Arellano. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Empecemos con sinónimos, sin antes recordarles que los sinónimos son palabras diferentes que tienen un mismo significado. Además, tienen dos tipos, directa e indirecta. Para entender más qué son los sinónimos, vamos a desarrollar los ejercicios. Empecemos con el ejercicio número 1. Impasible. Su sinónimo es insensible, intolerante, ¿no? Para encontrar la respuesta, vamos a desarrollar las alternativas múltiples. Chabacano es burdo, grosero, inculto. Cenobita, anacoreta, monje religioso. Astroso, harapiento, zarapastroso, desasiado. Indolente, insensible, inconmovible. Obstinado, tosudo, testarudo. Por lo tanto, si observamos la premisa, la respuesta correcta es acá la alternativa D, indolente, ya que indolente es insensible, inconmovible. Seguimos con el ejercicio número 2, plegaria. Tiene como sinónimo jaculatorio, rezo, oración. Vamos a resolver las alternativas múltiples. Tenemos que implorar, es insistir, presionar, suplicar. Petición, recaudación, colecta. Jaculatorio, plegaria, oración. Responso, misa, ceremonia. Adoración, idolatría, admiración, apasionamiento. Si observamos la premisa, acá la respuesta correcta es la alternativa C, jaculatorio, ya que jaculatorio es plegaria, oración. Seguimos con el ejercicio número 3, laxado. Tenemos como sinónimo ablandar, aflojar, ceder. Resolviendo las alternativas múltiples, tenemos que absuelto es indultado, libre. Ablandado, aflojar, soltar. Extendido, espacioso, amplio. Cansado, extenuado, agotado. Dilatado, difuso, extenso. Por lo tanto, acá nosotros si observamos la premisa, acá la respuesta correcta es la alternativa B, ablandado, que es aflojar, soltar. Sigamos con el ejercicio número 4, insania. Tiene como sinónimo besania, esquizofrenia, trastorno. Por lo tanto, vamos a resolver las alternativas múltiples. Tenemos que locura es disparate, despropósito, contradicción. Parolina es parola, verbosidad, conversación. Neurosis, neurastenia, depresión, desánimo. Psicopatía, manía, obsesión. Demencia, esquizofrenia, trastorno, alucinación. Por lo tanto, observando la premisa, acá la respuesta correcta es la alternativa E, demencia, que su sinónimo es esquizofrenia, trastorno, alucinación. Seguimos, jóvenes. En este caso nos corresponde desarrollar antónimos. Sin antes recordarles que los antónimos son palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical, expresa significado opuesta o contraria. Además, también tiene dos tipos, directa e indirecta. Entonces, para entender más a los antónimos, vamos a resolver los ejercicios. Empezamos con el ejercicio número 1. Renuencia, que su sinónimo es repulsa, repudio, rechazo. Vamos a resolver las alternativas múltiples para encontrar la respuesta de la premisa. Vocerío, batahola, griterío, bullicio. Mansedumbre, sumisión, obediencia, humildad. Dócilmente, apaciblemente, amablemente. Perseverancia, tesón, persistencia, insistencia. Anticipo, antelación, adelanto, avance. Si observamos la premisa, acá el antónimo de la premisa sería la alternativa C, dócilmente.
apaciblemente, amablemente, que viene a ser lo contrario de repulsa, repudio, rechazo y renuencia. Seguimos con el ejercicio número 2. Casual, impensado, inesperado. Desarrollando las alternativas múltiples, tenemos que frecuente es habitual, acostumbrado. Esporádico es fortuito, ocasional, casual. Deliberado es pensado, determinado. Complejo, complicado, difícil. Penado es culpable, prisionero, reo. Entonces, si observamos nosotros la premisa, el antónimo de este ejercicio que nos da con la respuesta es la alternativa A. Frecuente, que es habitual, acostumbrado. Lo contrario de casual, que es impensado, inesperado, ¿no? Seguimos con el ejercicio número 3, anteceder. Tiene como sinónimo preceder, adelantar, avanzar. Vamos a resolver las alternativas múltiples para encontrar el antónimo de la premisa. Preceder, anticipar, adelantar, avanzar. Omitir, excluir, suprimir, eliminar. Contradecir, objetar, negar, oponerse. Proseguir, persistir, insistir, continuar. Ceder, acceder, aprobar, autorizar. Por lo tanto, si observamos la premisa, aquí la respuesta correcta es la alternativa C. Contradecir, que su sinónimo es objetar, negar, oponerse, al antónimo de anteceder, que es preceder, adelantar, avanzar. Continuamos con el ejercicio número 4. Invectiva. Su sinónimo es diatriba, infuria, ofensa, insulto. Vamos a desarrollar las alternativas múltiples. Tenemos ingenio, cacumen, que es inteligencia. Genio, sabiduría, inteligencia. Incienso, lisonja, halago, elogio. Cinta, ribete, tira. Potestad, autoridad, poder, mando, dominio. Entonces, si observamos la premisa, acá tenemos que el antónimo es la alternativa C. Incienso, porque incienso es lisonja, halago, elogio, ¿no? Lo contrario de invectiva. Bien, jóvenes, seguimos con el desarrollo del curso. En este caso, analogías. ¿Qué entendemos por analogías? Es una comparación que nos permite relacionar dos o más objetos, seres e ideas para saber qué cosas hay semejantes en ellas. Entonces, para entender más, vamos a desarrollar los ejercicios. Tenemos el primer ejercicio, que es color es a verde. Este par de analogías tiene la relación de género a especie. ¿Por qué género y especie? Porque es una de las cuales es la incluyente y la otra la incluida. En este caso, jóvenes, vamos a leer de derecha a izquierda para dar con la respuesta. Si nosotros podemos observar en este ejercicio, ¿no? La mandarina no es una naranja, son frutas. En cuanto a la alternativa B y C, jóvenes, si fuera acá algia, dolor, ahí sí sería la respuesta. Pero en este caso, ni roedor, conejo sería la respuesta porque están al revés. Océano no es un mar. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la alternativa D. ¿Por qué? Porque el hierro es un mineral, así como el verde es un color. Seguimos con el ejercicio número 2. Este par de analogías es de antonimia. Entonces, si nosotros observamos las alternativas múltiples, ¿no? Nos quedamos con estrépido y ortodoxo, porque descartamos las tres alternativas de la A hasta la C, ¿no? Entonces nos quedamos con estrépido y ortodoxo. ¿Por qué no puede ser la respuesta estrépido? Estrépido tiene como sinónimo pomposo, ¿no? Y pomposo es lujo, no tiene nada que ver con silencio. Entonces nos quedamos con ortodoxo, heterodoxo. ¿Por qué le damos como respuesta? Si nosotros decimos que sincrónico es presente, actual, ¿no? Y diacrónico es
Evolución, transformación es lo contrario de sincrónico. Así como, ¿no?, ortodoxo significa conforme y heterodoxo disconforme. Por eso le damos como respuesta la alternativa E. Seguimos con el ejercicio número 3. En este caso, jóvenes, este par de analogías es de relación de personajes principales a obras literarias, ¿no? Entonces tenemos acá, observando y descartamos cuentos. Estamos hablando de novela. Ustedes saben que El mundo es ancho y ajeno es una novela, ¿no? Entonces vamos a descartar cuentos andinos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una obra en cuentos, ¿no? No tiene nada que ver con una novela. Un Hampi también es un cuento, no es una novela. Matalache es una novela, pero el personaje principal no se llama José María, sino José Manuel. Por eso no es la respuesta. En cambio acá, Redoble por Rancas. ¿Por qué no es la respuesta? Porque el personaje principal no es Dionisio Condori, sino Francisco Montenegro. En este caso, jóvenes, la respuesta es acá la alternativa A. Porque el sexto es una novela y el personaje principal justamente es Negro Puñalada. Seguimos. El ejercicio número 4. El ejercicio número 4, este par de analogías tiene la relación de todo aparte, ¿no? Entonces, decimos que la bombilla es una lámpara eléctrica que necesita de un filamento, ¿no?, finito, de un filamento para producir luz. Entonces, si nosotros decimos acá, la probeta es un vidrio, pero es un tubo de vidrio, no tiene nada que ver acá, ¿no? La radio no necesita de una onda para funcionar, y además tiene muchas definiciones. El abrigo, el abrigo nos sirve para cubrirnos del frío, ¿no?, pero no tiene nada que ver con el polo. El revólver justamente es un arma que tiene recarga de municiones, no tiene nada que ver. Nos quedamos con la alternativa B, bisturí, filo. Decimos entonces que el bisturí justamente es un cuchillo puntiagudo, finito, que necesita tener filo para realizar cortes, ¿no? En este caso una operación. Por lo tanto, jóvenes, acá tenemos que la respuesta es acá la alternativa B. Bien, jóvenes, a continuación, oraciones incompletas. ¿Qué son las oraciones incompletas? ¿No? Es donde se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad y organizar las ideas para así darle coherencia a la oración. Vamos a resolver los ejercicios. Número 1. Ninguna teoría, ¿no? Si habla de teoría, ya está hablando de algunos fundamentos, en este caso de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, vamos a resolver y descartamos acá. Ninguna teoría será social. Ustedes saben que la teoría social no va incluida en cuanto a la igualdad de oportunidades, ¿no? Económica tampoco, ¿no? Actual no tiene nada que ver, y científica podría ser, pero lo descartamos, ¿no? Lo descartamos porque no tiene nada que ver con las ciencias científicas acá. Por lo tanto, nos quedamos que la teoría es política, ¿no? La alternativa D. Entonces, si le damos coherencia a la oración, ahí vamos a hacer una pequeña corrección. Lo oprimimos la letra S nada más y queda políticas, ¿no?, para que tenga coherencia la oración. Ninguna teoría política es suficiente a menos que pueda aplicarse tanto a los niños como a los hombres y mujeres, ¿no? Entonces, está hablando de igualdad de oportunidades, ¿correcto? Entonces pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos habla del fundamento. ¿Qué es un fundamento? Es una razón principal, ¿no?, que requiere netamente el ser humano en la etapa de su desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, para encontrar la respuesta acá, decimos entonces, ¿no?,
El fundamento biológico no tiene nada que ver con la vida intelectual del ser humano, ¿no? Instintivo. Entonces descartamos todo esto. Vamos a dar como respuesta aquí la alternativa D. ¿Por qué la alternativa D? ¿No? Porque le da un sentido de coherencia a la oración. El fundamento básico de la vida intelectual es la curiosidad que se encuentra entre los infantes. Infantes son niños en su forma elemental. Entonces la respuesta correcta es acá la alternativa D. Muy bien, pasamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3, jóvenes, habla sobre las emociones, ¿no? Algo metafórico, las emociones, plasma el contexto de la oración. ¿Cómo quedaría la oración? ¿No? Entonces, si ponemos con la muerte de la idea, no tiene tanta coherencia. Con la muerte de la corteza tampoco, ¿no? Entonces, acá, jóvenes, la respuesta correcta en el ejercicio número 3 es la alternativa B. Entonces, vamos a ver cómo queda la oración. Entonces decimos, con la muerte de la curiosidad, o sea, la emoción, el sentimiento le lleva, ¿no? Con la muerte de la curiosidad, podemos dar por cierto que también ha muerto la inteligencia activa, ¿no? Siempre somos curiosos de algo que sucede, ¿no? Por eso es la respuesta a la alternativa B. Ejercicio número 4. Seguimos hablando sobre las emociones, ¿no? En este caso, contextualizando este concepto de emociones, la respuesta acá, la alternativa C. ¿Por qué? ¿No? Porque si decimos nosotros, las emociones son contagiosas, especialmente cuando las experimentan muchas personas al mismo tiempo, ¿no? A veces nosotros sucede algo y nos vamos y se va acumulando a las personas por querer saber qué sucede. En ese sentido trata este contexto de la oración, ¿ya? Por eso la respuesta es la alternativa C. Muy bien. Jóvenes, vamos a continuar con comprensión lectora o comprensión de texto, que es igual, ¿no? ¿Qué entendemos por comprensión de texto? Es la interpretación completa de un texto escrito. Básicamente es la capacidad de entender lo que uno lee. Entonces, en ese sentido, vamos a leer este texto muy interesante que trata sobre la literatura, ¿no? Ustedes saben que la literatura es bonito, emocionante, llena de sentimientos. Vamos a leer el texto. En literatura, el punto de vista es un punto de habla, como el pintor pinta desde un lugar especial. El literato habla desde un sitio, pero en literatura este sitio no es especial, sino espiritual. Es un ser humano, un yo. Toda obra literaria se supone ser dicha por alguien y la evolución literaria depende de quién sea ese alguien que se supone hablar. Y lo mismo que en pintura es percibido el desplazamiento del punto de vista que se va retrayendo del objeto hacia el sujeto. Hubiera hecho, al contradecir la evolución de la poesía y la prosa bella, el yo que se supone hablando en las literaturas arcaicas. No es el hombre espiritual que escribe o que compone, ni siquiera el hombre genérico, sino el hombre que habla suponiendo que en él habla Dios. El poeta comienza por ser ventrílocuo de Dios, pero es la musa. La épica griega y la latina empiezan atribuyendo en su poesía a la musa. Después el alguien que se supone hablando se hace humano. El rapsoda, el bardo, el profeta, en general, el legislador o bien el poeta como tal. No fulano, a quien le acontece ser poeta a ratos. Bien, jóvenes, hemos terminado la lectura. Analizando un poco el contexto de la lectura, justamente trata de entender de dos cosas, el pintor y el poeta, que
El contexto de la lectura habla que los dos se inspiran. Y esta inspiración de estos dos grandes seres humanos no va solo, sino que también va de la mano de Dios. Porque justamente ellos se inspiran, ¿no? Y esa inspiración pues viene de Dios, dice, ¿no? En ese contexto habla la lectura. Quiero que ustedes lo lean, lo analicen, y la próxima clase hacemos una nueva lectura para poder llegar a contextualizar de qué trata el texto en sí. ¿Correcto, jóvenes? Les dejo la lectura para que ustedes lo lean, lo analicen nuevamente y contextualizamos la siguiente clase, ¿no? Sin antes decirle que los demás ejercicios también lo vamos a desarrollar en clases. Hasta aquí tienen ustedes el video. Espero que ustedes lo revisen cuidadosamente. Nos vemos en la siguiente clase.